Queridos amigos de Vamos Somos Chilenos, nos hemos regresado después de la pausa musical junto a Salo Reyes. Que descanse en paz. Estamos junto a Juan Pablo Rodríguez y a Laura Yanichi, que les habla Pilar Soberano, comentando un poco de, bueno, lo que la lleva, se queda muy poco para el plebiscito del 4 de septiembre, así que estamos hablando de la contesta nacional. Y Laura quería hacer un comentario al tenor de lo que comentó Juan Pablo en el primer bloque. Sí, Laura. no, cortito, lo que pasa es que esta como especie de intromisión, que este cambio de que el presidente se metiera en el tema del apruebo y todo lo que está pasando, a mí, yo no sé quién lo orientó, porque él tiene, y yo creo que hay una cosa que no han entendido los jóvenes. Esa gran votación que sacó Boric no es voto Boric, no es voto Frente Amplio. Gran parte de ese voto es concertación y gente contra Kast. Entonces tú cuando te metes como Boric por el apruebo, yo no sé si suma a conseguir buenos votos, porque la gente de la democracia cristiana que está con el rechazo, los radicales que están con el rechazo, socialistas que están con el rechazo, o sea, ya tienes que elaborar algo distinto, ya no tienes esos votos. Entonces ahí yo creo que no se ha hecho un análisis profundo de si le sirve meterse o mejor que ni se meta. Y ese es mi tema, que a mí como que me da vuelta. Si uno mira las encuestas, perdón que me meta Pilar, pero si uno mira las encuestas, yo estoy de acuerdo con la tesis de la Laura. La intromisión del gobierno o el excesivo intervencionismo le juega en contra al apruebo. Yo creo que ahí el gobierno cometió un error de esto de hermanar la Convención Constitucional al gobierno, por diversas razones. Una, por de pronto, que lo que comentábamos antes de la dificultad de gobernar hoy día. Hoy día a los gobiernos se les hace muy difícil, la ciudadanía es muy exigente, y por lo tanto, si es que el ciudadano común y corriente dice, mire, convención, gobierno es lo mismo, bueno, al apruebo le meto todo lo que tiene que ver con el gobierno también, todo lo que tiene que ver con la inseguridad, todo lo que tiene que ver con la inflación, y consecuentemente, en una cuestión que a mí me parece muy natural, creo yo que lo que está haciendo el ciudadano hoy día, dado que el gobierno decidió identificarse tanto con la opción electoral, bueno, dice, mire, a mí me ofrecieron una propuesta de cambios, el gobierno, la convención constitucional, octubre del 2019, queremos grandes transformaciones, meter debajo de la alfombra los últimos 30 años y avanzar hacia un sueño más o menos indeterminado, pero de grandes transformaciones sociales. Y lo que la ciudadanía está percibiendo hoy día, a mi juicio, es que esa propuesta de cambios pareciera ser que no le gusta tanto. Y pareciera ser que había cuenta de lo que hizo estos meses de gobierno del presidente Boric y la situación en la que está en el país, como que el ciudadano reculó un poquito y dijo, pareciera ser que por acá no va la cosa. Y sí, queremos cambios, queremos cambiar las cosas, queremos transformaciones, queremos mejorar una serie de cuestiones a propósito de los abusos, en fin, pero pareciera ser que este camino no es. Y por lo tanto yo creo que fue una mala estrategia la del gobierno. Creo que las encuestas, hoy día la desaprobación del presidente Boric va más allá incluso que el rechazo, y consecuentemente creo que es un flaco favor para el apruebo el hecho que el gobierno haya decidido hermanar tanto su gestión a la de la Convención Constitucional. Además que el producto de la Convención en nada ayuda a esto. La Laura lo decía muy bien. El presidente Boric ganó con votos prestados. Si uno se va a la primera vuelta, el presidente Boric ni siquiera ganó la primera vuelta, una cuestión muy atípica en las elecciones recientes de nuestro país. Y cabe preguntarse hoy día si es que los convencionales y la propuesta de la Convención Constitucional se parece más al presidente Boric de primera vuelta o al de segunda vuelta, que fue el que permitió convocar a la mitad más uno de los chilenos, incluso bastante pasadito. Y la verdad sea dicha, la Convención Constitucional está incluso a la izquierda del presidente Boric de primera vuelta. Y eso naturalmente hace que hoy día la opción electoral que materializa eso pareciera ser, si es que las encuestas están en lo correcto, es minoritaria, porque no tiene ese espíritu de unidad, de transversalidad que trató de transmitir el presidente Boric en su segunda vuelta, y por lo tanto, acá 2 más 2 son 4, digamos. Esa parte del electorado que le prestó sus votos al presidente en la segunda vuelta hoy día dice, no, pues, yo no estoy en esta, no estoy en esta dimensión, y consecuentemente se pasa para la otra opción electoral. Así que yo suscribo eso, que es una mala noticia para la prueba
que el presidente se meta tanto en la campaña. Creo que son manotazos de abogado, que no tenía muchas más opciones y que frente a la eventual derrota, pero ¿qué hacemos? Nos metemos con todo y nos metemos hasta el fondo. Pero creo que es una estrategia, insisto, que le resta estatura presidencial y que además pareciera ser que a la opción apruebo no le sirve mucho. Yo por lo menos que Bueno. lo poco, o sea, lo he estado afleteando y todo, y me va así como que me iba la llanta, un poco más o menos. Y me da pena, bueno, ustedes saben que yo voté por Boric y yo tengo mucha confianza en él como individuo, o sea, yo le tengo mucho, no sé, empatía, me gusta él como es. Y yo lamento que sus asesores al final le hagan hacer cosas que con la mentalidad que arrasaron en la presidencia. Y no es arrasar. Bueno, a mí estrictamente me interesa, a mí, a ver, en el tema de si Boric le hace campaña a la prueba o no se la hace, me molesta que lo haga en su condición de presidente de la República, pero entiendo perfectamente por qué lo hizo. Porque un poco puede ser, según las encuestas, como dice Juan Pablo, por la desesperación que tiene. A mí no me da pena el fracaso de Boric y de su gobierno, a mí en lo personal, no tengo ninguna pena, porque no les tengo ninguna simpatía, me da pena por el país, nada más. Creo que en este país no sobra nadie, salvo los delincuentes, de uno y otro estrato social, de uno y otro estrato social, ¿no? Soy clara en eso. Pero a mí en cuanto a que Boric le vaya bien, yo creo que él lo ha hecho pésimo. Él lo ha hecho pésimo, han sido soberbios, no es solamente soberbio Jackson, también es soberbio Boric, también lo es. Ah, no. Y es medio patúo también, ¿ya? Sí, pues si veamos los últimos discursos nomás relacionados con la historia de Chile, nomás para darse cuenta de que pucha, por la flauta estudió 5 años de derecho, entiendo yo, y habrá aprendido en historia constitucional de Chile. Y por último, no sé, consulte Wikipedia. Eso revela más que una ignorancia, que una patudez. Revela un profundo desprecio a ciertas tradiciones, evidentemente. La historia de Chile a él no le interesa porque no le puede interesar, naturalmente. Pero como digo, a mí el fracaso estrictamente, a mí la simpatía por el gobierno, yo nunca la he tenido. Pero claro, está en juego el destino de Chile, las instituciones, las que eventualmente se crearían con con el proyecto de constitución. ¿Cómo se va a poder llevar a la práctica un proyecto de constitución que es muy complicado de aterrizar? Entonces, eso. Creo que no debió inmiscuirse en la cuestión del apruebo, en la propaganda. ¿Quién lo aconsejó? Pues vaya a saber uno, el segundo piso será, pues Lucía Damel, no tengo idea. ¿Quién? Telier, no sé, alguien, no puede habérsele ocurrido solo a él. Y creo que a esta hora, que se le van a imputar a él todas las penas del infierno, no, por supuesto que no. Pero hay cuestiones muy importantes que sí. Si es la primera autoridad de la República, pues. Es que eso por todas cosas, pues. ¿No? La trayectoria lo persigue hasta el fin de los días, pues. Si las sombras son muy largas, y él las tiene. Y Sí, hay cosas que no hay que hacer. ¿Ah? Pero Pilar, este país se ha destacado porque los gobiernos se inmiscuyen en las elecciones permanentemente. Estamos Los hablando de recursos, Boric. Estamos sí. en agosto del 2022. Estamos en agosto del 2022. Si vamos a imputarle cuestiones a los gobiernos pasados, evidentemente que le podemos imputar cuestiones a los gobiernos pasados. Pero estamos en el 2022 y estamos con un trance muy importante, nos metieron en un tremendo brete con esto de la Constitución y se trata ni más ni menos que de la Constitución Política de la República. Si esto no es un decreto supremo loco, un decreto del ministro de Educación que habla de niños, niñas, establecimientos. Esta es la Constitución Política de la República. Uy, sí. Oye, solo Y hoy día una nota a propósito del... perdón, y fíjate que antes, Sí. espérate, Juan Pablo, antes que me olvide, que hoy día entrevistan a la ministra Pascual y habla de los sujetos y las sujetas, po. Y eso revela más que tontera mental. Eso va mucho más allá de la tontera mental. Y eso es imputable a ellos, sí lo es. Ya, Juan Pablo. Sí, solo una nota a propósito del intervencionismo y que también muchas veces las propuestas, en este caso en materia constitucional, más que verlas tanto en abstracto, hay que verlas en concreto, de cómo van a funcionar en una cultura política determinada, particularmente en el caso chileno.
Y traigo a colación la norma de la propuesta de la Convención Constitucional que permite la reelección presidencial para los auditores que nos están escuchando, que están todavía decidiendo su voto. En caso de ganar el apruebo, en Chile se va a permitir la reelección presidencial. Yo creo que cabe preguntarse, a propósito de lo que decía la Laura, ¿no? Todos los gobiernos se caracterizan por intervenir, pero lo que tenemos más fresco, evidentemente, es la intervención ya descarada de este gobierno, que ayer el propio presidente dijo que no estaba de acuerdo con el razonamiento del dictamen de Contraloría, y que consecuentemente uno intuye que el intervencionismo va a seguir. Imaginemos, ¿no?, cómo sería en caso que en Chile estuviese permitida la reelección presidencial inmediata, en donde los gobiernos probablemente el primer y segundo año algo gobiernen y el tercero o cuarto año van a estar en campaña. A mí esa norma en abstracto me parece correcta, como ocurre en Estados Unidos, pero que tiene una democracia bastante más sólida de frenos y contrapesos que impide que el gobernante se lleve la pelota para la casa y utilice vastos recursos para hacer campaña. ¿Cómo va a funcionar eso en el chileno? Yo creo que es una muy mala propuesta, ¿no? Y si es que el gobierno está interviniendo en esto, es un buen spoiler, ¿no? Es una buena sinopsis de cómo ocurriría en caso de que se apruebe la reelección inmediata del presidente de la República. Solamente ese comentario, Pilar. Yo habría preferido una gestión de 6 años, un presidente de 6 años. Pero reelección no me gusta, no, en esta desconfianza que tenemos, no me gusta para nada. Lo que pasa es que lo que aplica bien para el gobierno norteamericano no aplica bien para Chile. La idiosincrasia es distinta, la norma constitucional es harto distinta, y la forma de operar de esa gente, de los norteamericanos, que no quiero utilizar ninguna palabra inapropiada, es diferente. Es un poco como la de los británicos, la del UK, es una cosa distinta. Tú no echas a toda tu administración por la borda si llega un presidente de postura política distinta, no la echas. Por supuesto, los cargos más importantes sí, pero entendemos cómo funciona básicamente en Hispanoamérica el mono, porque tenemos un derecho distinto, porque tenemos una idiosincrasia distinta, porque el clima es distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo también convengo con ustedes en que yo pienso que el periodo presidencial debe ser más largo, 4 años es muy poco. Y el tema de la reelección a mí tampoco me parece, tampoco estoy de acuerdo, por lo que comenta Juan Pablo y lo que comentas, lo que dices tú también, Laura, que asientes a eso, en el sentido de que si tenemos a 2 años un presidente, con mucho 3, ¿qué va a estar haciendo en el periodo siguiente? Haciendo campaña con el presupuesto nacional, con los fondos fiscales. Yo también creo eso es así. No sé, yo la verdad es que no... que a mí estrictamente la Constitución, después de haberla leído bien leída y analizada, la verdad es que a mí no me gusta, no, jurídicamente no me gusta, para no entrar en ningún plano político contingente. Jurídicamente no me gusta. En cuanto a técnica constitucional, la Constitución no me gustó, ¿ya? Eso voy a decir, no voy a meter en todas las otras cosas porque son muchas, hay más que son de la práctica misma. Oye, y yo les hacía una pregunta en el intermedio, pero no les voy a hacer esa, les voy a hacer otra. ¿Qué piensan ustedes del trabajo del CERVEL, del Servicio Electoral? Que ha sido criticado por algunos, pero ¿quién empezó con la cuestión, por favor? Sí, pero les estoy preguntando a ustedes. Yo tengo el mayor respeto, porque además yo fui vocal de mesa tiempo atrás, he sido apoderada de mesa, se veo cómo ha funcionado, o sea, nunca, desde ahora, nunca se ha sabido, o sea, solamente errores de los vocales o de los apoderados, que pucha, cortaron mal, hay que volver a cortar la cosa, pero jamás... Sí. Pues no, pero por eso, pero no es problema del CERVEL, es problema de las personas que estuvieron en las mesas. Y jamás, o sea, yo conozco acerca un poco el tema del trabajo, porque conozco a Pato Santamaría, que durante muchos años estuvo a cargo del CERVEL, hicieron un trabajo y siguen iguales. O sea, yo creo que este tema de haber politizado el tema de quién es el encargado del CERVEL, que sea tan evidente, es un error. O sea, no tendrían que haber... Pero lo raro es que los que le están tirando todas las patadas son gente derecha, pues. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahora? Yo tengo plena confianza en el CERVEL, de todas maneras. Juan Pablo.
suscribo, yo tengo las mejores impresiones del servicio electoral, así como una Laura, yo también he participado activamente en todas las elecciones desde que tengo 18 años, he sido apoderado de mesa en absolutamente todas las elecciones, y le transmito a los auditores que si uno se pone en la situación de alguien quiere robar una elección, meter votos, hacer algo fraudulento, es muy difícil. Porque, ¿qué se ha puesto sobre la mesa en los últimos días? Donde yo sí creo que podría haber una mejor coordinación entre el registro civil y el CERVEL para que el padrón esté más depurado y no estén tantas personas muertas. Es verdad. Pero ¿cómo podría, entre comillas, hacer votar un muerto? Perdónenme la expresión. Uno primero tendría que tener el carné de esa persona. Claro. Sin carné no se puede votar. En segundo lugar, tendría que estar actuando de consumo coordinado con los 5 vocales de mesa. Que nadie, que son designados, digamos, no es que sean partidarios de una opción, son designados por el sistema y consecuentemente. Ya, pues, además, tendría que vigilar los ojos atentos del apoderado de mesa de la opción que está ahí mirando. Y además, después las actas son públicas, se pueden revisar, se puede ir al colegio computador. Entonces, ¿se puede hacer la maldad? Se puede. ¿Ah? Es extremadamente difícil también y hay mecanismos para eventualmente revisar aquello también. Yo creo que son alegatos completamente desproporcionados, a veces bien intencionados, a veces mal intencionados, y en la mala intención creo que hay mucho de utilizar esto como una estrategia para movilizar a los electores propios y para generar también apoderados de mesa, que es estrategias que se han utilizado en otros países, que a mi juicio son negativas, porque en último término oraban nuestras instituciones que resguardan nuestra democracia, que no están, digamos, inmunes a la crítica. Yo creo que todas las instituciones se pueden mejorar y hay que criticarla. Pero creo que en esto nosotros tenemos tan pocas instituciones que han funcionado bien lamentablemente en los últimos años y el CERVEL es una de ellas y el proceso electoral chileno se mira con buenos ojos en el resto del mundo, hay veedores, entonces yo creo que están bien las críticas, pero la desproporción a mí no me gusta y creo que son grupos muy chicos que lo hacen de manera injustificada a veces, de mala fe, algunos, o por ignorancia, otros. Yo creo que me permiten contar una anécdota, fue la primera vuelta presidencial, yo estaba de apoderada en el Liceo de Niñas, que no, ahora tiene otro nombre, pero no importa. Y me meto en una sala y el presidente, no, uno de los vocales, y el presidente estaban contando, separando los votos y yo me quedé para ahí. Entonces me dice, usted no puede estar. ¿Qué le dije yo? Oye, yo soy apoderada, así que tengo todo el derecho, no, tiene que salir. Bueno, antipático, y había estado con 2 cabras que yo caché que no tenían ni la primera vez que estaban. Entonces salgo y estaba el apoderado de Sichel, y al final los dos haciendo junta, y yo llamé a una de las personas del CERVEL y le dije, oye, este gallo no nos quiere dejar entrar al recuento. Así que y yo volví a entrar y le dije, tienen que contar todo de nuevo delante de nosotros. Y tuvo que contar todo de nuevo delante de nosotros. Entonces el problema no es el CERVEL. El problema son algunos ciudadanos que se fanatizan y quieren aprovecharse el pánico de repente y manejar ellos, pero no el CERVEL, son vocales que fueron elegidos al azar. Así que a eso hay que tenerle miedo. Pueden ser los apoderados, por eso tiene que haber apoderados a la mesa. Para parar eso. Bueno, yo la pregunta se las hago no porque no tenga claro o medianamente claro de cuál es la opinión de ustedes, sino porque nosotros no conversamos entre nosotros precisamente, salimos a una unión, tenemos auditores, y lo que hay que formar con respeto, prudencia, con inteligencia y con verdad es la opinión del auditor. Por eso hago la pregunta. Yo confío plenamente en el CERVEL. O sea, si tenemos, como dice Juan Pablo, si tenemos una institución que funciona realmente hasta ahora en Chile, es precisamente el servicio electoral. Entonces, estoy en absoluto desacuerdo con la campaña esta ridícula de desprestigio, porque si, que no sé qué fundamento tiene, podrá ser, como dice Juan Pablo, asustar a la gente para que vaya y vote, porque hacer fraude en un sistema con el chileno es extremadamente complicado. Se necesita la convivencia de mucha gente, de mucha gente. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, esto es un mensaje para los auditores. El Servicio Electoral de Chile, los diferentes entes que forman este servicio, es hasta ahora competente, creíble y lo ha hecho bien. Quisiera que me dijeran en qué otro país los resultados de las elecciones saben cuánto,
una hora o una hora y media después de que cierra la última mesa y mucho antes. Y quisiera recordarle a nuestros electores que en la anterior elección presidencial, en la segunda vuelta, cuando Boric se impuso sobre Kast, fue Gonzalo de la Carrera el que, sin terminar el conteo de mesas, felicitó al presidente Boric señalando se había acabado y ganó. Y Kast hizo lo mismo. Entonces, cuidado con meterse en esas cosas de que, hay una conspiración terrible, ultra no sé qué, para robar los votos. No, cuidado, y cuidemos esa institución, porque no digo que las demás anden mal, pero algunas andan bien cizagueantes en este país. Y es el gran riesgo que estamos corriendo desde hace tiempo, no con la llegada de Boric, desde hace tiempo. Entonces, allá iba la pregunta de la cuestión electoral. Oye, no podemos hacer, evidentemente, conversar ninguna encuesta, porque entiendo que el último día de encuesta fue el día viernes, ¿no? El viernes, parece. El sábado terminó la veda, inclusive, para publicación de encuestas, pero creo que nada no quita que uno pueda comentarlas. Lo que no se puede hacer es publicarlas. Ya, ¿tienen conocimiento de alguna encuesta última una vez vencido el plazo para hacerlas públicas? ¿Ustedes? O sea, hicimos una encuesta electoral y que la publicamos antes de la veda, por si acaso, en la Fundación Piensa, hicimos un módulo constituyente que hicimos, y que son encuestas distintas a las que se conocen, porque son encuestas de carácter presencial. Son como las que hace el CEP, encuestas donde el trabajo de campo dura mucho, cerca de 2 meses, encuestas cara a cara, que nosotros llevamos 10 años haciéndolas, 9 en verdad, y en donde hacemos 2 al año, una sobre opinión política, otra sobre calidad de vida, y en este caso, por la constituyente, adelantamos las preguntas sobre la Convención Constitucional, lo pueden ver en la tercera del domingo y en el Mercurio Valparaíso el día sábado, y trae nociones sobre las posiciones o la percepción en la región de Valparaíso, que probablemente va a ser muy decidora en el plebiscito, bien interesante, porque tenemos la foto, por así decirlo, de cuando partió la Convención Constitucional y la foto de cuando terminó. Y en eso hay varios datos, pero quizá el más gráfico, Laura y Pilar, tiene que ver con cuántas personas al principio veían que en esta propuesta de la Convención Constitucional venían para Chile cambios positivos. ¿Y cuántas ven hoy día que esa propuesta de la Convención Constitucional significa cambios positivos, más bien son neutros o cambios negativos? Y ahí pasamos de cerca de un 60 y poco % de la población que al comienzo de la Convención Constitucional creía que con este proceso venían cambios positivos para Chile, y hoy día eso está en el 40%. Bajó 22 puntos la percepción de la ciudadanía de que este proceso nos va a traer cambios positivos, y lo cual creo yo también se grafica en el resto de las encuestas más electorales, en donde pareciera ser más o menos ese el clivaje. Y en el resto de las encuestas, las electorales, lo que yo veo, al menos, es que ya desde hace mucho rato los datos están bien consolidados, se mueven poco, lo que indicaría, a mi juicio, que la ciudadanía tiene más bien ya decidido su voto, y que la única gran interrogante respecto del 4 de septiembre tiene que ver con cómo va a funcionar el voto obligatorio, qué masa de votantes se va a sumar o no, cuál va a ser la composición de esa eventual masa de votantes nueva, y también cómo va o qué va a significar este cambio a propósito de los locales de votación y las mesas electorales, de acercar las mesas o los colegios o los locales de votación a las personas. Esas son las interrogantes, pero en general todas las encuestas muestran más o menos un 10 puntos, 12 puntos de diferencia entre el apruebo y el rechazo, y eso está consolidado ya desde hace unas 5 o 6 semanas. Juan Pablo, ¿cuántos millones estamos llamados a votar? ¿Cuántos millones de habitantes somos? Para votar, perdón, sí. Somos 18 millones y el padrón debe ser de unos 14 millones, 14 millones, entre 14 y 15 millones. ¿Qué crees tú, qué creen ustedes con respecto al voto obligatorio? ¿Cómo incidirá? ¿La gente se decidirá, la multa es alta, se decidirá a votar? Pero ¿cuánta gente efectivamente sabe? nos acercaron a los locales de votación, muy excepcionalmente se ha dado el caso contrario. En general estamos todos bastante más cercanos a nuestros hogares. Perdón, Laura. No, yo no sé cuánta gente sabe que tiene multa si no va a votar. Es que el gobierno ni lo ha dicho. Entonces, ahí ya partimos mal. O sea, ¿cómo podemos decir si la gente no sabe? A mí, yo cruzaba
y votaba. Ahora volví, fíjate que volví a la Escuela Colombia, que es donde yo voté para el no. Aquí. Oye, Acá, Laura, perdón, cuando tú haces propaganda por tu opción, ¿le dices a la gente que el voto es obligatorio y que hay multa? No, po. ¿Por qué no? O sea, porque tú cuando estás en la calle, la gente con suerte te recibe o te manda la cresta, pero no tienes Ya, tiempo pero, como para dialogar, que desgraciadamente es así, porque o la sea, gente, yo voy tú le entregas el papel y le dices, oiga, esta es mi opción, punto. Eso nomás. en la calle del Paraíso, tú comprenderás que no hay mucho más como para dialogar. También he hecho campaña, pero se supone que hay que buscar a la gente para que vote, tú pues. vas a reuniones, ahí sí, pero en el panfleteo no hay mucho Ya. diálogo Bueno, porque pero la gente... y cuando vas a reuniones con personas a las que Sí, bueno, ahí sí, les dicen, pero son pocas personas, pues no sé, no, o sea, no, ya, uno es uno nomás, pues no tiene así como juntar más de 5 personas para conversar. No soy institución yo, pues, soy ciudadana común y ya no, tú corriente. no, pero tú no eres institución, pero tienes harta gente que está contigo en la opción y me imagino que hacen reuniones de 5 o Bueno, 10 a personas y ese le dirán, mundo, pero al mundo que ah, uno ya sabe, sabe. O sea, ahí tú acuérdense que tienen que ir a votar, ¿no? Pero ya, en la calle, entrar a explicarle, señora, no da, no da. Para el panfleteo no da. Que no- ya, que hay una Ahí, cuestión y a mí me retan, pero la gente, aún ahora, el tema de la constitución está después del hambre y después de la seguridad. Esa cuestión, y de ahí no vaya a sacarlo. No tengo para comer o qué sé yo. Eso es lo primero. Entonces no es pero fácil. alguien nos metió que la Constitución era vital. Era O sea, vital 18 porque de estaba octubre la y acto escoba, po. seguido, Y ya, fue la forma de ya, Piñera, ya, de salvarse el pellejo, po. la Sí, po. cobarde, perdón, y la insistencia de la izquierda, ya, que nos queda medio minuto, Juan Pablo. sí, solo datos a propósito de la participación. En la segunda vuelta tuvimos alta participación, cerca de 8,5 millones de personas con voto voluntario. Uno supone que con independencia que el Ok, gobierno no ha informado que el voto es obligatorio, el hecho de que sea obligatorio, eso debiese aumentar. Un indicador bien proxy podría ser cuánta gente ha consultado en el CERVEL sus datos de votación. Y eso ha sido bien a impresionante. ver, Hay más de 12 millones de personas, 12 millones de roots distintos que han consultado. En la misma fecha o ya, cerca del mismo de la elección pasada eran 9 millones de personas. Eso hablaría de un interés de participación. Si uno mira la experiencia comparada de cómo funcionan los países con voto obligatorio, es cerca del 80% de las personas que votan. Nadie está pensando en eso para Chile porque el voto obligatorio no se ha formado y cuando funcionaba tampoco se aplicaban multas. Entonces, yo diría que va a aumentar la participación respecto a la segunda vuelta, van a ser más de 8.300.000 personas, pero no se va a llegar a niveles de 80% de participación. Y si uno escucha a los analistas, ok. uno podría pensar que va a ir entre 8 millones y medio y 9 millones y medio, 10 millones de personas los que debiesen votar el 4 de septiembre, Pilar. Ya, gracias. En todo caso, las multas cuando el voto era obligatorio no es que no se aplicaban y después se condonaban. Ya, Es verdad. Con las disculpas. Y ahora todavía puedes disculparte, ahora también. sí, pero hay casos particulares, no es porque Sí, sí nomás. Son Ya, 4 causales. adiós. ya. 176.000 pesos la multa para ir a votar, voto obligatorio. Exactamente. Voto obligatorio. Cariño, buena tarde. Chao, chao, buena Los adultos semana. mayores no están justificados, ¿no? No hay excusa para los adultos mayores, dato. No. El otro día me pregunté